Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio dedicado a las músicas y a los músicos colombianos. Hoy nuestro invitado, les voy a dar las claves, fue uno de los amantes de Lucía, practicó en su momento la poligamia, convirtió una escopeta en una guitarra, convirtió la música en un instrumento de paz. Nuestro invitado, el gran César López. Hola César, bienvenido a Enclave. Me acabo de poner súper nervioso. ¿Por qué? Yo también. Yo siempre me pongo nervioso. Porque ahorita me decías que habíamos hecho otra entrevista hace 10 años, ¿no? Y tan bonito que es ir acompañándose en la vida y volverse a revisar un poco en cómo van las vidas, cómo va el arte, cómo va la música. Gracias por este espacio. No, César, qué bueno tenerte con nosotros aquí en Radio Nacional, en Señal Colombia, un espacio para hablar un poco más de música, del sentido de hacer música también. Y bueno, pues César, yo quiero arrancar como por algo que me llamó mucho la atención y que me impactó recientemente antes de hacer también un poco de historia. Y es que vi que se subió un piano hasta el páramo de Chingaza, 3.500 metros. ¿Cómo se llevó ese piano y de dónde nace esa conexión que usted tiene ahora con la naturaleza? Pues, Deisa, yo quisiera decirte que soy un animalista, naturalista consumado, no lo soy. Soy una persona curiosa con ese tema, soy una persona que me he sensibilizado mucho con el discurso profundo y real de que hay que hacer la paz con la naturaleza. Pero la idea sobre todo nace de una especie de un contraejercicio artístico, y es que nosotros que hemos entrado en unas lógicas del entretenimiento, que estamos corriendo detrás de los views, de los likes, de cuántas audiencias tenemos, de cuánta gente metemos a los conciertos, cuánta gente me sigue en las redes, de repente decir alto, ¿no? Toquemos para seres no humanos, por ejemplo, toquémosle a los frailejones, al águila, a los osos, a los venados. ¿Eso tiene sentido? Es la pregunta. Y entonces uno puede decir, no, porque no pagaron boleta, no porque no aplauden, no porque... Eso te iba a decir, que si el frailejón Ernesto Pérez apareció por ahí, te aplaudió. Y entonces imagínate, decimos, vamos a hacerlo, vamos precisamente a que quede esa pregunta en el aire. Y subir un piano hasta 3.500, pues era una quijotada, 9 personas, camiones, gente. Lo llevamos hasta allá con todas las preguntas de ¿será que vamos a poder tocar en medio del frío? ¿Será que el sonido se va a desplegar en el silencio de la montaña? Y fue muy, muy profundo, un ejercicio del que aprendimos mucho. Y sobre todo, tal vez la conclusión final es, nosotros también somos una expresión de la naturaleza, no estamos ni por fuera de ella, ni en el centro de ella, ni somos lo más importante, somos una expresión más de la naturaleza. Y curiosamente eso sucedió hace unas 3 semanas. Nos decían que más o menos eso demora en llegar el agua desde Chingaza, desde los páramo, hasta las llaves aquí en Bogotá. O sea que en este momento, cuando abren la llave, sabemos que esa música que tocamos ese día para ese páramo posiblemente venga un poco impregnada en esa agüita que nos estamos tomando por estos días. Aquí, bueno, pues aquí creo que yo tengo la agüita, entonces sabré, o mañana que me bañe y me duche, sabré que es una música que viene montada de piano, cello, bambucos. Qué bonito. Además, siempre tan creativo, César. O sea, no solamente pues esto de subir un piano, ¿no? Siempre con unas ideas que para el mundo podrían ser un poco locas, ¿no? Fuera de lo común. ¿Quién se le ocurre subir un piano hasta 3.500 metros? ¿A quién se le ocurre hacer música de los cuerpos, ¿no? Hacer percusión. ¿Eso de qué año es, César? El año 2000. En el año 2000. 25 años ya, 24 años ya. Y ahí, hablemos, me fui por las ideas. No, es que es muy bonito porque... Todas las ideas de César López, que uno podría hacer todo un recorrido de ahí.
su vida, ¿no? Es, Plasmada en esas ideas creativas y de cómo la música se puede interpretar de muchas formas para otros públicos y hacer de la música algo diferente a lo normal, ¿no? yo creo que eso tiene un parentesco con una condición neurodivergente que yo porto y que solamente hasta hace pocos años empecé a comprender mucho más. Pero sobre todo, y todo este camino que yo he querido recorrer por la vida, la paz, lo social, me ha sembrado muchas preguntas, desde que salgo de poligamia y empiezo a preguntarme, bueno, ¿y esto, la música para qué sirve realmente? Esto sirve simplemente para que yo me sirva de mi público, para que me compren la boleta, para que me... O esto, ¿qué es lo que yo le devuelvo a la gente? ¿Yo por qué me siento a componer cada mañana si en realidad lo van a escuchar uno, dos o cinco o 100? Eh, en un país como el nuestro, con tanta dificultad, con tanta carencia, con tanto dolor, ¿cuál es mi papel ahí churrungueando una guitarra? Y si eso tiene valor o no. Y, y poco a poco esas preguntas me han ido, tal vez en el mejor de los sentidos, alejando de los escenarios de la música tradicional, Ujú. porque obviamente empiezo a entrar en unas lógicas que tal vez son más radicales, pero que se preguntan por sí, qué tan colonial es un ejercicio de imponerle a otros mi sonido o este afán mío de colonizar o conquistar más territorios, más orejas, más corazones, o estas músicas que cantamos dicen la verdad mía profunda, pero además la verdad que la gente quiere escuchar. Yo estoy estimulando algún estereotipo que promueva masculinidades o modelos de éxito dañinos. O sea, me voy enredando tanto en el discurso que me voy quedando un poco afuera, pero a mí me gusta porque me parece que de todas formas es el lugar al que me ha llevado este estado de pregunta permanente por la vida y por el sentido de mi oficio. Claro, cuestionarse. Pero cuando usted arrancó a los 14 años en Los Amantes de Lucía, la clave era, no era que fuera un amante de una Lucía, era una agrupación de, Era el nombre del esto grupo. sería años que finalizando tal vez los 80, 90, en los Esto 90, era ¿no? el 88. 88. Ujú. Y usted era un joven rockero pelilargo, así lo Sí. conocí yo en ese momento. Y soñaba otra cosa. ¿Cómo fue cómo era ese César de Los Amantes de Lucía y luego que llega a Poligamia? Pues era muy bonito porque estaba muy reciente el rock en español. Estábamos ya recibiendo los primeros sonidos de Miguel Mateos, bueno, de cosas de Claro. Argentina, de Ese fue el España, concierto de de conciertos, México, concierto de fue por conciertos, esos años, en el en 1988. 88, claro, Eso septiembre inspiró, 17. nos inspiró a Ay, todos vamos a cumplir en estos días, se cumple otro año del concierto de del concierto. concierto de conciertos. ¿Fue usted? No, porque usted Sí, estaba chiquito, no, así allá que allá estuvimos, allá estuvo. nos amanecimos con Miguel Mateos y con, bueno, todas esas bandas que eran muy incipientes, además no había redes, no había nada, era una cosa que escuchábamos todo el día la emisora, grabábamos en cassette, pero de todas formas nos inspiró para empezar un camino en la música, a mí y a muchos, y empezar a encontrar no solo los beneficios de la música, sino los sacrificios de la música, Ujú. que es muy bonito también. Yo hoy cuando logro hablar con un chico o chica jóvenes que están empezando en la música, solo les digo, disfruten los sacrificios de la música. Todos queremos el beneficio, que nos paguen, que nos saquen en la radio, pero disfrútese sus 4 o 5 horas de estudio diarios, disfrútese su trasnochada grabando, disfrútese de pronto las negativas, las puertas que se cierran, porque de hecho estamos hechos precisamente de eso, ¿no? De la fortaleza que se acumula con la rudeza del camino en el arte, Claro. que es el que le da el carácter a nuestra obra. Y usted además arrancó con uno de los instrumentos más difíciles, que es la La batería, y lo batería. digo, o sea, rudo, porque además es armar la batería, o sea, es el primero que tiene que llegar y el último que tiene que ir Sí. porque tiene que Y armarla y el que el luego taxista no lo desarmarla. quiere Y llevar. el que no lo quiere llevar, le toca cargarse el bombo, los platillos, no cabe en Todo. ninguna parte, o sea, le tocó
le tocó la La, más fea. Que la fue. batería, además que era una época, hoy cada músico pide los instrumentos que necesita cuando va a ir a tocar y se los ponen. Pero en esa época había que viajar y llevar todo a todas partes. El amplificador con la cabina, la batería completica, llevarla, armarla, desarmarla. Eh, pero insisto en que eso es una cosa que yo hoy en día amo del proceso. La relación, por ejemplo, las heridas que yo tengo en las manos de las cargadas, de los platillos, de las baquetas que me reventaron los dedos, hacen parte de un camino que yo amo, de lo que soy, del amor por el oficio de la música, del oficio digno de la música. Ay, qué bonito. Estamos devolviéndonos, no sé, como unos 30 Uy, años, tal vez, mucho. ¿no? Cuando arranca Poligamia en el 92, Los Amantes de Lucía. 91, 92. 91 fue eh, que ganó Poligamia el concurso. El concurso radio, eso se llamaba, Yo no me acuerdo cómo yo se llama. sé, La Nota Radioactiva. Ah, sí. Porque es que yo trabajaba en Radioactiva. Ah, bueno. Yo era la disc jockey de Sí, y Radioactiva ahí y ganó ahí Poligamia, sí. ganó Poligamia La Nota Radioactiva y sacaron un Un disco y primer ahí disco con Desvanecer, que era la con canción que... Desvanecer. De hecho, estuvieron ahí en la cabina de Radioactiva haciendo un primer desconectado. Imagínate. Una cabinita chiquita, estábamos ahí todos apretaditos y ahí hicimos un primer desconectado. Usted nació en el 73, ¿no? 73. Todos nacieron en el 70, todos los de Todos, menos Poligamia, Freddy. Freddy es un poquitito mayor. Pero pero todos somos del 73. Juan Gabriel, Gustavo, Andrés y yo. del 73. Una amistad, César, cada uno, digamos, se acaba Poligamia en el 97 Ujú. y cada uno coge su propio camino. Pero ustedes se han seguido reuniendo, eso me ha parecido que es una amistad que permanece a pesar de que no se estén hablando todos los días y han vuelto una y otra vez y llenan una y otra vez Poligamia, ¿no? Sí, es bien particular. Uno que hay una generación nueva de chicos de 17, 18 que se saben las canciones de Poligamia, cosa que me parece muy particular. Nosotros seguimos reuniéndonos porque nos gusta mucho tocar y tocar esas canciones. Y cuando nos juntamos a tocar pasa una cosa que a mí me parece muy bella y es que son las mismas canciones, los mismos acordes, las mismas melodías, pero como la vida de cada uno ha ido, digamos, consolidándose y amasándose con sus alegrías y dolores, entonces es una música que suena muy distinto, suena cargada de unas fuerzas distintas en cada instrumento. Entonces, cada vez que llegamos al ensayo y ¡prá! Es como, wow, qué bonito esta nueva alquimia de esa misma canción, pero con estos otros seres humanos. Eh, Decimos bromeando las mismas canciones con distintas próstatas, pero, pero básicamente es que hay unas vidas ahí. Y anoche estuvimos reunidos, de hecho, porque estamos haciendo una canción con un grupo de amigos que también están relanzando su material. Entonces estuvimos conversando un rato y nos reímos y nos preguntamos, bueno, ¿usted en qué va? ¿Usted en qué va? Siempre con mucho afecto y con mucha admiración. Claro, qué bonito porque uno cuando se encuentra, además hay algo que a mí me pasa con mis amigos y mis amigas y es que uno siente que el tiempo no ha pasado, o sea, todo el mundo lo ve a uno viejo, pero uno entre uno no se ve viejo, uno como que No, sigue viendo un poco el adolescente y el trato sigue siendo como de esa forma juvenil que uno le hacía broma o me mamaba gallo, o sea, uno sigue siendo, y si se juntan, ellos vuelven a ser como adolescentes, uno vuelve a ser un poco adolescente. y yo te confieso que yo he luchado un poco con eso, eh, pero no por una cosa mamerta, sino porque, claro, cuando nos reuníamos, volvíamos a los chistes de antes, Claro, pero eso nos quitaba tiempo de saber quiénes éramos hoy en día. ok. ¿Qué música le gusta a Juan Gabriel? ¿Cómo está la familia de Andrés? ¿Cómo, sí, cuáles son sus preocupaciones hoy en día? Entonces, claro, nos quedamos atrapados ahí en replicar la adolescencia y les dije, no, hey, un momento, chicos, tomémonos un tiempo. De hecho, hicimos un paseo hace poco y nos fuimos para una finca todos a compartir y cada uno llevaba su playlist, vea qué canciones le gustan hoy, vea, escuché este grupo, escuché esta vaina, le muestro las fotos, los niños, la cosa, como para reconectar
y ver si efectivamente sí podemos ser amigos hoy o si nos une una amistad que digamos que es irrompible porque estuvo construida allá atrás, Ay, qué buen ejercicio. pero hacemos eso, sí. Eso está muy bien, porque uno a veces se queda atrapado ahí en el pasado, recordando a los amigos del pasado, ¿no? Uno normalmente se acuerda de fulanito y entonces empieza uno a contar lo que le pasó a fulanito, se acuerda. Sí, es como un viaje al pasado y sí bien vale la pena vivir el presente Ha y el sido hoy. muy bonito redescubrirnos y redescubrirnos. Por ejemplo, yo no sabía que uno de ellos, Andrés, es neura total y organiza todo el tiempo las cosas. Y yo, pero este no lo conocía yo. O el otro es muy madrugador, a las 5 de la mañana está haciéndose un tinto. Yo decía, pero estos son seres humanos que yo no tenía registrados. Entonces ha sido muy bello reencontrar a Poligamia. Y bueno, ¿y cómo es ese reencontrar a César? César, el de hoy, ¿cómo es a diferencia del César, de ese César adolescente? ¿En qué ha cambiado? Usted dijo ahorita una frase, no quiero sonar mamerto. Eh, Sí, yo soy mucho más mamerto hoy, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Creo que la vida me fue llevando por una pregunta existencial, que eso es denso y eso es muy aburridor, pero me gusta, me siento muy conectado siempre con estar preguntándome un poquito más allá, qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de este oficio tan sagrado de la música? ¿Cuál es y en un país como este, ¿por qué tocamos nuestros instrumentos? ¿Por qué nos hacemos oír? Y eso me ha ido, digamos, formando una especie de carácter que al mismo tiempo me aísla de otras cosas, pero es que es inevitable, Deisa. Yo dediqué mi vida a recorrer el país. Y recorrer el país ha significado encontrarme con historias de mucho dolor, de mucha tragedia, pero también de mucha valentía y de gente muy resiliente, de gente que le ha pasado lo inimaginable y que ahí está luchando. Entonces afortunadamente, yo me siento muy agradecido y me he impregnado de esas formas de vida y no puedo más que homenajearlas en el camino cotidiano. claro, yo le iba a preguntar, normalmente la música transforma a quien la escucha, y en el caso suyo, pues mucho más, porque es una música con propósito, que tiene un mensaje social, pero también yo siento que justamente esa Colombia que ha sido víctima, ¿no? Lo ha cambiado a usted. Ujú. O sea, no solamente es la música la que ha cambiado a la gente, sino que la gente lo ha cambiado a usted y ha moldeado su mensaje y su forma. ¿Cómo nació esa interacción y cómo las víctimas y el dolor de Colombia le ha impactado a su música? Ay, qué bonito que me hagas esa pregunta, Deisa, porque, bueno, además de que nunca me la habían hecho, pero es una cosa de la que yo personalmente me siento muy agradecido. A ver, en mi casa, cuando yo tenía 6 años, tuvimos un episodio muy tremendo que fue que una hermana mía fue detenida en tiempos del M-19, fue torturada en las caballerizas, en la escuela de caballería ahí en la séptima con 106. Eh, Esto fue un episodio muy trágico para la familia. Luego esas mismas caballerizas fueron utilizadas en repetidas ocasiones durante el Palacio de Justicia en 1985. Y entonces a mí me habitaba toda esta cosa familiar sin que yo hiciera mucho contacto con eso. Luego, cuando ya voy creciendo y me voy dando cuenta bueno, un poco del país en el que vivimos, pero además como esa historia mía no era tan simple de entender y tuve que ir husmeando cuáles eran los antecedentes, los agravantes de eso que nos había pasado, pues empiezo a conectarme con una especie de sentido de vida, decir, esto tiene que ser contado, cantado, esto tiene que ser también entendido. Y entonces recuerdo mucho que mis primeros viajes fueron a San José de Apartado. Eh, y yo llego a San José de Apartado y esta comunidad resistiendo el paramilitarismo, era el año 95, 96.
poligamia se acababa de acabar. Y, y a mí se me empieza a cruzar una pregunta, y es cuál es el sentido del oficio del artista, ¿no? Era esto que hacíamos con poligamia, de saca tu disco, promocionalo, y después cuando ya se acaba eso, sacas otro disco y lo vuelves a promocionar y después sacas otro. O era esta cosa de más antigua, de esa música que era oráculo, de esa música que era eh, quien acompañaba a las comunidades, esa música que ayuda a agrupar a la gente cuando tiene miedo, cuando tiene que celebrar la... Y entonces me fui yendo, y yo siempre pensé que yo me había salido de la gran autopista de la música, que me había ido como por una trochita. Ahora tú me preguntas, yo me siento en la gran autopista de la música, que es realmente la gran extensión del servicio del oficio de la música, que es ayudar a la gente a sanar, a que no se sienta sola, a, a- a educar niños y niñas sensibles, a que la gente se reconozca de un mismo entorno cultural y entonces ya no quiera pelearse más, que podamos pintarle salidas, canciones que digan cómo queremos un futuro y que de pronto en una de esas canciones haya una pista. Entonces yo me siento ahora trabajando como en la línea verdadera del oficio y sin demeritar, por supuesto, que hacer música para entretener o para sonar en la radio tiene toda la relevancia y la trascendencia, pero me siento ya un poco más tranquilo con eso. ¿Toda bala es perdida? Toda bala es perdida, sí, absolutamente. Toda bala es perdida, venga de donde venga. Toda vida merece ser vivida. Eh, es ese discurso de la no violencia que a mí, por supuesto, ya me contagió absolutamente. Y es muy loco en un país como este proponer o descubrir más bien que estamos tan dañados por la guerra de esa que podemos, no sé, hablan de un cese al fuego y la gente se emberraca. ¿Cómo Ujú. así que vamos a cese al fuego de qué? Pero entonces, ¿cómo así? O sea, vamos a dejar de disparar y nos ponemos furiosos. Así estamos ya de contaminados, Mm. o por ejemplo, que los artistas no podamos levantar la voz, porque usted quédese allá cantando que usted, ¿cómo no? Si el arte es una herramienta transversal del ser humano que le ayuda a entender de dónde viene, para dónde va. ¿Cómo no vamos a estar alzando nuestras voces, nuestros instrumentos? El cine, el teatro, que hablábamos con Fabio Rubiano algún día y él decía complejizar la realidad, complejizar las visiones en un mundo que quiere todo más simple, más Mm. masticadito. Nosotros estamos aquí para que todo sea más complejo, para que podamos ver los matices. El arte tiene tantas cosas tan bellas que yo me siento muy orgulloso de este oficio. Pues César, lo dejamos ahí en punta, porque creo que esta historia merece una segunda parte. Así que a ustedes, nuestros televidentes, los seguidores en plataforma, los invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en Señal Colombia para la segunda parte con nuestro gran invitado, el músico, el cantante, el constructor de paz, César López. Nos vemos.